Entonces, acá íbamos a tener que, teníamos acordar, tener una cita. En ese caso íbamos a utilizar el verbo quedar con la preposición con. Eso fue lo último que vimos, ¿cierto? He quedado con Julia para ir a cenar esta noche, como chico combiné con él, ¿sí? Quedé con Juan, pero no se presentó. Entonces, marqué con él un café y él no bello, ¿sí? ¿Okay? Ese es el sentido de esas frases. Muy bien. Eso es cuando lo utilizamos con la preposición con. Pero cuando lo utilizamos con la preposición en, nos vamos a referir más a la actividad, ¿ok? La actividad con la que nos quedamos, ¿ok? Por ejemplo, eh, quedamos en que vos me llamarías, ¿ok? Quedamos en una acción. Yo le dije a Andrea que me llamara y ya Andrea no me llamó por el teléfono, ¿sí? Me llama ahí, Andrea. Sí, sí, yo te llamo, Cari. Nunca me llamó Andrea, se puso a trabajar y se le olvidó, ¿ok? Entonces después me dice, ay, Cari, no hablamos, ¿sí? Y yo le digo, ah, ¿por qué no hablamos? Quedamos en que vos me llamarías, ¿sí? ¿Ok? Fue lo que habíamos acordado. Otro ejemplo, acá yo puedo decir, he quedado en ir mañana a comer con mis hermanos, ¿sí? Cuando yo digo en ir, me estoy refiriendo específicamente a la actividad, ¿sí? A la actividad de ir mañana a comer con mis hermanos, ¿sí? Pero cuando hablo de personas, digo con mis hermanos, ¿ok? Entonces el en me va a servir para hablar de algo y cuando coloco el con siempre es con personas. El con me habla de compañía, ¿sí? Contigo, conmigo, con esa persona. ¿Vale? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Entonces, también podemos utilizar ese verbo quedar para causar una impresión a los demás. En este caso vamos a utilizar quedar combinado con adverbios o con adjetivos, ¿sí? Generalmente con adverbios de modo. ¿Cuáles son los adverbios de modo? Como bien, mal, así, etcétera. Y en este caso, vamos a expresar que una persona generó una buena o una mala impresión en otras personas. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo decir, Juan quedó mal con sus amigos por no ayudarles con la mudanza. Entonces, como Juan no ayudó a sus amigos, eso generó una mala impresión en ellos. ¿Okay? Perdón, que eso genera una mala impresión en ellos, en sus amigos, ¿sí? ¿Ok? Pero también yo puedo decir, Juan quedó muy bien con sus amigos cuando los invitó a su casa a comer, porque cocinó muy bien, porque hizo una comida muy rica, etc. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien, perfecto. Para ganar fama, ¿sí? Vamos a utilizar el verbo quedar y podemos utilizar los relativos por o con, ¿sí? Por ejemplo, Carlos quedó por cobarde o Carlos quedó como un cobarde. Vamos a imaginar que íbamos caminando con Carlos, llegaron unos ladrones, nos querían robar y Carlos salió corriendo. ¡Ay! Nos dejó solos, ¿sí? Quedó como un cobarde. Pero si Carlos estuviese caminando con nosotros y llegan los ladrones y eh, nos defiende, entonces ahí Carlos no queda como un cobarde, sino que queda como un héroe, ¿sí? Quedó por héroe o quedó como un héroe. ¿Por qué? Nos salvó, fue valiente, ¿ok? ¿Sí? Entonces, cada vez que una persona tenga alguna fama, podemos utilizar el verbo quedar para hablar de esto. ¿Sí? ¿Me copian? Ok, muy bien. Ahora, vamos a ver, porque hay diferencias entre lo que veíamos ayer y hoy, que es el verbo quedar solo. Fíjense que aquí yo no utilizo me quedo, te quedas, no, 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 no. Aquí yo voy a utilizarlo conjugado, transitivo, ¿sí? El supermercado queda cerca de aquí, Madrid está en el centro de la península, quedan 2 litros de leche, quedé con Juan pero no se presentó, quedamos en que vos me llamarías,
Juan quedó mal con sus amigos, Carlos quedó por cobarde. Aquí no hay pronombres, ¿sí? Ahora vamos a ver cuándo lo podemos utilizar como un verbo pronominal. ¿En qué situaciones lo utilizamos como un verbo pronominal? ¿Sí? Entonces, en este caso lo vamos a usar como para hablar de permanecer en algún lugar, que era lo que cuando yo les preguntaba ayer, ¿cuántos significados conocen del verbo quedar? Y Andrea me dice, para permanecer en algún lugar. Sí, muy bien. Pero para poder hablar de permanecer en un lugar, tenemos que utilizar quedarse. Y recuerden que este se de acá en los verbos siempre se va a conjugar con un pronombre. Entonces, cuando lo utilizamos, vamos a hablar de que nos quedamos o permanecemos en un lugar. Para ello vamos a utilizar quedarse y pudiéramos o no, es opcional, utilizar la preposición en. ¿Ok? Parece que va a llover. Prefiero quedarme en casa. ¿Por qué quedarme? Porque el verbo termina en ar. ¿Sí? Es una perifrasis. Prefiero un verbo quedarme. Cuando los verbos terminan en ar, er, ir, el pronombre va después junto al verbo. Recuerda que les dije que esta regla los va a acompañar para toda su vida del español. Ok. De aquí en adelante no pueden olvidarla más. ¿Dónde te quedaste cuando estuviste en Buenos Aires? Ah, me quedé en casa de un amigo. ¿Sí? ¿Ok? En pasado lo estamos viendo acá. ¿Sí? ¿Se entiende? Para permanecer en algún lugar. Muy bien. Ahora, para permanecer en algún lugar, pero desarrollando una acción. Continúo con mi verbo quedarse, pero vamos a hablar de quedarnos haciendo algo. Entonces utilizamos el quedarse y un gerundio. Los verbos en gerundio son los que terminan en ando y endo, ¿sí? Y me hablan de acciones continuas, ya lo vimos cuando vimos los reflexivos. Ayer me quedé trabajando hasta tarde, ¿sí? Quiere decir que dormí muy tarde, me dormí muy tarde porque estaba trabajando. Me voy a quedar preparando todo para mi examen, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Aquí estamos hablando de pasado y de futuro. Que de aquí a poco, en breve, me voy a sentar y voy a quedarme a hacer todo lo que tiene que ver con mi examen. ¿Ok? Me está antes del verbo porque el verbo está conjugado. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra forma de decir me voy a quedar? Me quedé. No, ese es pasado. Aquí vamos en el futuro. Vamos a recordar la regla. Ahí yo puedo decir voy a quedarme también. ¿Sí? ¿Recuerdan esto? Me voy a quedar, voy a quedarme. Las dos formas son correctas. Voy a quedarme preparando todo Este para mi QD é examen. como se fosse o fiquei, né? Pasado. Esto es pasado, ¿sí? Vamos a colocarlo acá. Ayer lo vimos en el video de ayer en la conjugación de los pasados. Y este de acá es futuro próximo, ¿sí? Recuerdan que lo vimos cuando trabajamos los verbos reflexivos y los pronombres reflexivos antes y después del verbo, ¿sí? Entonces, ahí decíamos me voy a quedar o voy a quedarme. ¿Sí? Voy a quedarme preparando todo para mi examen. Vamos a suponer que estamos todos en un mismo lugar, en clase puede ser, pero una clase de física. Y todos nos vamos. Y Luana no se levanta ni recoge sus cosas. Y decimos, Luana, ¿y por qué no te vas? No, voy a quedarme preparando todo para mi examen. ¿Sí? ¿Okay? Es que ella va a permanecer en ese lugar estudiando, haciendo algo con sus estudios. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora, también lo podemos utilizar el verbo quedar como un verbo de cambio. ¿Sí? Cuando es un verbo de cambio, se va a usar en su forma reflexiva también. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a pasar de un estado a un estado nuevo. Por ejemplo, me quedé dormido a la mitad de la película. ¿Cuál era el estado anterior? Estaba despierta, acordada, ¿sí? Despierta.
¿Cuál es el siguiente estado por el que cambié de despierta a dormida? ¿Sí? Me quedé dormida a mitad de la película. ¿Vale? Ahora acá. Le expliqué todo lo que pasó y se quedó tranquilo. Le expliqué todo lo que pasó y se quedó tranquilo. ¿Qué quiere decir esto? En este caso, estamos hablando de una persona que puede haber estado alterada por alguna cosa, ¿sí? Y bueno, después que le expliqué con detalles, se quedó tranquilo. Fíjense, puede ser así. Luana está asustada porque parece que viene un hipopótamo, ¿sí? ¿Sí? Después decimos, no, Luana, era una falsa alarma, eso es una noticia de otro país. Ah, Luana se quedó tranquila después de esa explicación, se le quitó el susto, ¿sí? ¿Ok? ¿Se entiende? Muy bien. A ver, también podemos hablar de cambios de estado físico, ¿sí? Estos aquí son estados, digamos, emocionales o fisiológicos como dormirse, ¿no? Que es como una necesidad del cuerpo. Pero podemos hablar de estados físicos que pueden ser permanentes o no, pero pueden durar bastante tiempo, ¿sí? Vamos a utilizar el verbo quedar con su pronombre reflexivo. Ahí, por ejemplo, creo que me estoy quedando calvo. Me cae el cabello, no tengo cabello aquí, creo que me estoy quedando calvo. ¿Cómo podremos decir eso de la otra forma? Aquí está el me estoy y el quedando. ¿Cómo yo puedo decirlo de otra forma aquí? Si cambiamos este me para acá, ¿cómo quedaría? Creio Creo que que estou estoy... que... Pode falar. Oye, Continúe, continúe. Creio que estou quedando-me calvo. Ok. Estoy quedando. Que triste. Bueno, Joaquín, hay un momento de la vida en el que esas cosas pasan. ¿Sí? Okay. Muy bien. Entonces, por economía del lenguaje, la mayoría de las personas utilizamos este de aquí. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Si escuchas la música a muy alto volumen, te vas a quedar sordo. ¿Ok? En futuro próximo. ¿Cuál sería la otra forma de colocarlo aquí? Luana. ¿vas a quedarte Muy sordo? bien. Vas a quedarte sordo. ¿Sí? ¿Ok? Aplicamos la regla. Acá, como tenemos un gerundio, quedándome, yo puedo colocarlo después y recuerden que gana un acento. Y aquí, porque tenemos un verbo que termina en ar, entonces también podemos colocarlo después, quedar. ¿Sí? Y aquí, tanto faz usar usé. ¿Sí? Yo puedo utilizarlo o no. Se quedó embarazada de gemelos o quedó embarazada de gemelos. ¿Sí? ¿Se entiende esa frase? No solo era uno, sino que son dos. ¿Sí? Bien. Muy bien. Aquí es como la psicográvida de genios. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hasta aquí? Perfecto. Ahora, para hablar del modo en el que lo hicimos, el modo en el que nos vemos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo, quedarse combinados con los adverbios bien y mal o con otros adjetivos, bonito, feo, ta, ta, ta. Pero este quedarse no lo vamos a utilizar con los reflexivos, sino que los vamos a utilizar con el objeto indirecto. Es decir, no vamos a usar el se, sino el le. ¿Sí? ¿Ok? El le es el pronombre objeto indirecto. Muy bien. Yo puedo decir, ay, Andrea, Andrea le queda bien ese vestido. ¿Sí? Está muy guapa, está muy bonita, le queda muy bien ese vestido. A ustedes les quedan mal las groserías, porque ustedes son personas educadas, hablan bien. Cuando hablan con groserías se ven feos. ¿Sí? ¿Ok? Eso le digo yo a mi hijo y a mis sobrinos.
Muy bien, entonces le queda bien ese vestido. Podemos utilizar le queda o le quedan en este sentido, porque ya saben que cuando ellos funcionan como pronombres, perdón, como verbos pronominales, ellos se van a usar en singular o en plural, ¿sí? Entonces le queda bien ese vestido, que es uno solo, o le quedan mal las groserías porque es plural, ¿sí? ¿Ok? Cuando él es pronominal tiene estas dos cosas, ¿sí? Cuando es reflexivo, no. Vamos a verlo acá. Lo teníamos allí. Cuando es reflexivo, yo digo me queda, te quedas, se queda, nos quedamos, etc. Pero cuando es pronominal, solamente es queda y queda. Le queda, nos queda, se quedan, les quedan. ¿Sí? ¿Ok? Para hablar de la posesión de alguna cosa que antes no era mía y ahora sí es mía, ¿sí? Cuando expresamos que alguien pasa a poseer algo, ¿ok? También lo vamos a utilizar de forma pronominal con el objeto indirecto, pero además lo vamos a acompañar con la preposición con. ¿Por qué? Porque nos quedamos con algo, nos quedamos con eso, ¿ok? ¿Sí? Entonces fíjense acá en los ejemplos. Después del divorcio me quedo con el coche, ¿sí? Te has quedado con el perro de Julia mientras ella vive en Buenos Aires. ¿Ok? Ella se quedó con la casa de sus padres, aquí padres, cuando ellos murieron. ¿Sí? ¿Ok? Les pregunto, ¿ustedes se han quedado con alguna cosa que no sea suya en alguna situación? A ver, piensen. A ver, Luana. Sí, sí, cuando mi hermana fue a morar en su propia casa, yo quedé con el violón de ella, pero no quería. Ella que Ok, dejó aquí. okay, yo me quedé Yo me quedé con él, con con, ello. con su guitarra. En español, violón, Guitarra. guitarra. ¿Y ¿Sí? guitarra, cómo es? Guitarra, guitarra. Sí. É, é igual no inglês, guitar, guitar. Electronic Exactamente, guitar. exactamente. Muy bien, perfecto. Eso es un, Resumidamente, quedar significa ficar. sí, pero se aplica en algunos casos pronominalmente y en otros casos sin el pronombre, ¿sí? En algunos casos es me quedo, te quedas, se queda, en otros es le queda, les queda y en otros simplemente queda o no queda, que son estas situaciones específicas en las que estamos diferenciando la aplicación del verbo quedar, ¿sí? Muy bien, pero finalmente para hablar de estados de ánimo o de estados psicológicos, utilizamos más el verbo ponerse y no tanto el verbo quedarse. ¿Ok? Por ejemplo, me pongo triste cuando llueve. No decimos quedo triste o me quedo triste. ¿Sí? Esto tiene un sentido o también puedo decir me entristezco cuando llueve. ¿Ok? Yo puedo decir me ponen feliz las flores durante la primavera. Esto tiene un sentido de me alegran las flores durante la primavera. En plural, ustedes me ponen nerviosa, ¿sí? Plural. Tercera persona, ella se pone nerviosa, ¿ok? Entonces, ese verbo poner lo podemos utilizar de cierta manera como un reflexivo, ¿sí? ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas en esta parte? ¿No? Bien, les voy a mostrar, todavía quedan algunas cosas acá por explicarles, pero les voy a mostrar dónde están los ejercicios, que son los mismos ejercicios que estábamos haciendo en la clase pasada. Ok, entonces ya saben que en el Classroom, en los ejercicios de los verbos gustar y pronominales, están los ejercicios del verbo quedar. ¿Sí? Ok. Estos ejercicios los vamos a completar ahora y luego los vamos a ir revisando. ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. Si no nos da tiempo hoy, no hay problema. Continuamos en la siguiente clase. ¿Está bien? A hora?
tenemos 3 minutitos. Bueno, vamos a ver exactamente. Muy bien, vamos a hacer hasta donde nos dé. Entonces, Andrea dice, me quedé. Perfecto. ¿Sí? Cuando Andrea se fue, yo me quedé muy triste. Ahora, en la segunda, con Aymara, me ha dicho que tiene algo muy importante que contarme. Ahí es como combiné con ella para nos ver, para vernos, para hablar. Quedé Muy bien. con Aymara. Eso. Quedé con Aymara. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué tal la película que viste? Aburridísima. Dormido a la media hora de empezar. Estaba despierto, me quedé dormido. Verbo de cambio. ¿Qué coloco ahí? Me quedé. Exactamente. Me quedé. Fiquei, né? Eu fiquei. Solamente quedé estar incorrecto. Sí, porque no tiene sentido en español. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien, entonces esto lo dejamos hasta acá. Terminen los ejercicios. ¿Sí? ¿Ok?